Toda la vida en la Tierra depende del agua dulce, aunque menos del 3% del agua del planeta es realmente dulce. Dentro de esta pequeña porción existen algunos de los ecosistemas más diversos del mundo, que albergan una amplia gama de peces, anfibios, mamíferos, reptiles, insectos y aves. Muchos de los principales ríos del mundo están llenos de esta vida, pero también pueden ser entornos extremadamente peligrosos. Las fuertes corrientes y los rápidos pueden dominar fácilmente a las personas, y los obstáculos ocultos bajo la superficie pueden causar lesiones graves. En este video clasificamos 9 de los ríos más peligrosos del mundo, del menos peligroso al más peligroso. En lugar de centrarnos en los peligros físicos, la clasificación se basa en la fauna silvestre que se encuentra en estos ríos. La mayoría de los grandes ríos albergan animales potencialmente mortales, pero algunos son mucho más peligrosos que otros. Número 9. Río St. John's. El primer río de esta lista se encuentra en América del Norte. El río St. John's es el río más largo de Florida y uno de los más importantes del estado para uso tanto comercial como recreativo. Se extiende a lo largo de unas 310 millas y fluye a través de 12 condados o bordea sus límites. El río sustenta una amplia gama de vida silvestre, y diferentes secciones tienen entornos muy distintos, desde áreas pantanosas bordeadas de cipreses hasta humedales amplios y poco profundos. Muchas especies de aves dependen de este río, y bajo la superficie también es el hogar de animales como los manatíes, que utilizan sus aguas durante los meses de invierno como lugar de descanso. El río contiene muchos peces comunes de agua dulce, pero estos no son la principal fuente de peligro. La principal amenaza proviene del caimán americano, un superdepredador que se encuentra en grandes cantidades en toda Florida. Se estima que el río St. John's contiene unos 13.000 caimanes, lo que lo convierte en el río más infestado de caimanes del estado. Aunque los ataques a humanos son relativamente raros, los ejemplares más grandes son capaces de matar a una persona. Número 8. Río Mekong. El río Mekong es uno de los ríos más grandes del mundo y el tercero más largo de Asia. Fluye a través de varios países, incluidos China, Myanmar, Laos, Tailandia, Camboya y Vietnam, y sustenta a millones de personas que dependen de él para alimentarse y transportarse. El río es extremadamente rico en vida, con un estimado de 2,6 millones de toneladas de pescado extraídas de sus aguas cada año, lo que lo convierte en la pesquería continental más grande del mundo. Este río es el hogar de una amplia gama de especies, incluidos algunos peces gigantes de agua dulce, y todavía es capaz de albergar animales raros como los delfines de río, aunque muchas especies están ahora bajo amenaza debido a la presión pesquera y al desarrollo. Sin embargo, el Mekong también presenta varios peligros. Sus aguas suelen estar turbias y, en muchas zonas, el río es extremadamente ancho y con mucho tráfico de embarcaciones. Bajo la superficie vive la raya gigante de agua dulce, que puede causar lesiones graves si se pisa, ya que se defenderá con un aguijón afilado. El río también es el hogar del cocodrilo siamés, aunque esta especie es ahora extremadamente rara en estado salvaje. A pesar de esto, la combinación de peligros acuáticos ocultos y amenazas a lo largo de las riberas hace que el Mekong sea más peligroso de lo que puede parecer a primera vista. Número 7. Río Ganges. El río Ganges es uno de los ríos más importantes del mundo tanto en términos de cultura como de vida silvestre. Sin embargo, también es ampliamente conocido como uno de los ríos más contaminados, en gran parte debido a los desechos humanos y la contaminación industrial. El estado del río es una de las razones principales por las que se considera peligroso, pero también es el hogar de varios animales potencialmente peligrosos. Hay una serie de especies distintivas y en peligro de extinción en el Ganges, incluyendo el gavial y el delfín del río Ganges. Algunas secciones del río están más sanas que otras, y en estas áreas todavía se pueden encontrar especies de peces más grandes. Una de ellas es el siluro gunch, que puede crecer hasta unos 2 metros de largo.
Es un depredador de emboscada y se alimentará de casi cualquier cosa que le quepa en la boca. Aunque no hay ataques fatales confirmados a humanos, se rumorea que ha atacado a personas. El río también es el hogar de reptiles peligrosos. Los cocodrilos de las marismas son comunes en ciertas áreas y, más cerca de la costa, también se pueden encontrar cocodrilos de agua salada. Ambas especies son capaces de matar humanos. Cerca de la desembocadura del río, el Ganges fluye a través de los Sundarbans, una vasta región de manglares conocida como el punto crítico mundial de ataques de tigres. Estos tigres son conocidos por entrar en el agua, lo que significa que hay peligro tanto en el río como en sus orillas. Número 6. Río Tárcoles. El río Tárcoles es uno de los ríos más grandes de Costa Rica, con una extensión de unas 69 millas. También es considerado el río más contaminado del país. A pesar de esto, todavía sustenta una amplia gama de vida silvestre y sirve como zona de alimentación para muchas especies de aves, particularmente aves zancudas atraídas por la abundancia de peces. Costa Rica es conocida por su alta biodiversidad, y esto se refleja a lo largo de las orillas del río Tárcoles. Se ven comúnmente reptiles como los lagartos basiliscos e iguanas, pero también hay especies más peligrosas presentes. En estas aguas se encuentran regularmente serpientes venenosas y caimanes de anteojos, lo que aumenta el riesgo general del entorno. Sin embargo, el animal más peligroso del río Tárcoles es el cocodrilo americano. En América Central, estos cocodrilos crecen mucho más que los que se encuentran en Florida, alcanzando longitudes de hasta 6 metros y pesos de alrededor de 900 kilogramos. Están presentes en cantidades muy elevadas en este río y, en algunas zonas, se reúnen en grandes grupos. Aunque el cocodrilo americano se considera generalmente menos agresivo que otras especies, se han producido ataques a humanos. La gran población de estos poderosos depredadores convierte al río Tárcoles en uno de los ríos más peligrosos del mundo. Número 5. Río Brisbane. El río Brisbane es el río más largo del sureste de Queensland y fluye directamente a través de la ciudad de Brisbane. Desempeña un papel importante en el apoyo a la fauna local y es el hogar de especies como el pez pulmonado australiano y el ornitorrinco. También es un lugar popular para la pesca, con muchos peces nativos comestibles y crustáceos que se encuentran en sus aguas. A primera vista, se podría esperar que el principal peligro en un río australiano provenga de los cocodrilos de agua salada. Sin embargo, los cocodrilos no son nativos del río Brisbane y suelen encontrarse mucho más al norte. A pesar de esto, el río sigue considerándose un lugar peligroso para nadar, y muy pocas personas optan por entrar al agua. La principal amenaza en el río Brisbane proviene de los tiburones toro. Estos tiburones son bien conocidos por su capacidad para viajar a agua dulce y pueden desplazarse cientos de millas río arriba. El río Brisbane tiene una de las densidades más altas de tiburones toro de cualquier río del mundo, y los pescadores los capturan con frecuencia. Incluso se han registrado tierra adentro, lo que significa que grandes secciones del río se ven afectadas. Los tiburones toro son una de las 3 especies de tiburones responsables de la mayoría de los ataques fatales a humanos a nivel mundial. Su presencia en grandes cantidades hace que el río Brisbane sea mucho más peligroso de lo que puede parecer inicialmente. Número 4. Río Adelaide. El río Adelaide es otro río situado en Australia, aunque no fluye por la ciudad de Adelaida. En su lugar, se encuentra en el territorio del norte y, al igual que muchos ríos de esta región, sustenta una amplia variedad de vida silvestre. Al estar más al norte que el río Brisbane, es el hogar de uno de los depredadores reptilianos más poderosos del mundo. El río Adelaide contiene una de las mayores poblaciones de cocodrilos de agua salada de Australia. Estos animales son superdepredadores y atacarán casi cualquier cosa dentro de su entorno. Se sabe que cazan fauna autóctona, como canguros, pero en tiempos más recientes también se han registrado ataques a ganado y búfalos de agua. Los ataques fatales de cocodrilos son relativamente raros debido a la estricta gestión local y a las medidas de seguridad, que incluyen restricciones al baño en determinadas condiciones.
Sin embargo, los ataques siguen ocurriendo y, cuando suceden, suelen ser graves. Además de los cocodrilos, el río también es el hogar de tiburones toro y tiburones lanza, aunque los tiburones toro son menos comunes aquí que en el río Brisbane. La combinación de múltiples superdepredadores convierte al río Adelaide en uno de los ríos más peligrosos del mundo. Número 3. Río Nilo. El río Nilo es el río más largo de África y durante mucho tiempo ha sido considerado el río más largo del mundo. Ha sustentado a la civilización humana durante miles de años y aún hoy millones de personas dependen de él como fuente vital de agua dulce. A pesar de su importancia, el Nilo está lejos de ser seguro y sus aguas albergan algunos de los animales más peligrosos de África. Uno de los depredadores más temidos del Nilo es el cocodrilo del Nilo. Aunque no es la especie de cocodrilo más grande, se considera la más letal, responsable de más muertes humanas que cualquier otro cocodrilo. Puede alcanzar longitudes de más de 6 metros y pesar alrededor de 1 tonelada métrica. Se estima que los cocodrilos del Nilo matan entre 200 y 300 personas cada año, con un alto porcentaje de ataques que resultan fatales. Sin embargo, los cocodrilos no son el único peligro. También se encuentran hipopótamos en grandes cantidades a lo largo del Nilo, y, a pesar de ser herbívoros, se encuentran entre los animales más peligrosos de África. Son responsables de muchas muertes, tanto por ataques directos como por volcar embarcaciones. Muchos botes en el Nilo son pequeños y no están bien mantenidos, lo que los hace especialmente vulnerables a estos grandes animales. La presencia tanto de cocodrilos como de hipopótamos convierte al Nilo en uno de los ríos más peligrosos del mundo. Número 2. Río Amazonas. El río Amazonas es el río más largo del mundo y es ampliamente considerado el ecosistema de agua dulce con mayor biodiversidad del planeta. Sus aguas albergan una enorme variedad de especies, incluidos algunos de los peces de agua dulce más grandes y varios mamíferos acuáticos de gran tamaño. Muchas de las criaturas que se encuentran aquí no se pueden hallar en ningún otro lugar del mundo, lo que lo convierte en uno de los entornos más singulares de la Tierra. El Amazonas se ve a menudo como un río extremadamente peligroso, pero algunos de sus animales más famosos no son tan letales como comúnmente se cree. Las pirañas, por ejemplo, se suelen retratar como muy agresivas, pero en la mayoría de las situaciones evitarán a los humanos. Del mismo modo, es más probable que las anguilas eléctricas ataquen solo cuando se ven amenazadas, aunque una descarga fuerte de una de ellas puede ser peligrosa y puede provocar ahogamiento si ocurre en el agua. Hay también depredadores más grandes y peligrosos presentes. El caimán negro es el crocodiliano más grande del Amazonas y es capaz de matar humanos. También se pueden encontrar tiburones toro en estas aguas y uno de los depredadores terrestres más importantes de la región, el jaguar, entra con frecuencia en el río para cazar. Se sabe que los jaguares cazan animales como capibaras, serpientes y caimanes, y son perfectamente capaces de atacar a un humano si se presenta la oportunidad. En adición a estos depredadores, hay muchos peces menos conocidos y especies parásitas que contribuyen a la reputación del río. La combinación de peligros visibles y ocultos hace del Amazonas uno de los ríos más peligrosos del mundo. Número 1. Río Congo. El río Congo es uno de los ríos más caudalosos y peligrosos del mundo. Es el segundo río más largo de África y el río más profundo jamás registrado, con profundidades que alcanzan los 220 metros. También tiene uno de los volúmenes de descarga más grandes de cualquier río de la Tierra. Sus aguas son rápidas, impredecibles y extremadamente difíciles de navegar. Pero el verdadero peligro no proviene solo de la corriente. Al igual que el Nilo, el río Congo es el hogar de cocodrilos del Nilo e hipopótamos, dos de los animales más peligrosos de África. Además de estos, también hay otras especies de cocodrilos y grandes peces depredadores. Uno de los más intimidantes es el pez tigre Goliat, un poderoso depredador con dientes grandes y afilados, aunque los ataques a humanos son raros. Lo que le da al río Congo un nivel de peligro aún mayor es la presencia de tiburones toro, que se sabe que viajan a sistemas de agua dulce.
Esto añade otro superdepredador a un entorno ya de por sí peligroso. Las amenazas en este río provienen de todas direcciones, ya sea del agua misma o de los animales que viven en ella. Las fuertes corrientes y rápidos del río lo hacen aún más arriesgado, y no son raros los incidentes de personas arrastradas por el agua. En combinación con la fauna silvestre, esto crea un río donde la supervivencia está lejos de estar garantizada. Por estas razones, el río Congo es considerado el río más peligroso del mundo. Desde ríos que parecen tranquilos y acogedores hasta aquellos que son visiblemente salvajes e impredecibles, cada una de estas vías fluviales encierra sus propios peligros únicos. Algunos están llenos de poderosos depredadores, otros esconden amenazas bajo aguas turbias, y unos pocos combinan ambos para crear entornos donde incluso un pequeño error puede tener graves consecuencias. Lo que hace que estos ríos sean verdaderamente peligrosos no es solo su tamaño o fuerza, sino la fauna que vive en ellos. En todo el mundo, los ríos siguen sustentando la vida a una escala enorme, proporcionando alimento, agua y transporte para millones de personas. Sin embargo, al mismo tiempo, siguen siendo lugares que exigen precaución y respeto. Ya sea un cocodrilo bajo la superficie, un tiburón que se desplaza por agua dulce o un animal poderoso en las orillas, el peligro siempre está presente, incluso si no es visible de inmediato. ¿Cuál de estos ríos crees que es el más peligroso? ¿Y hay algún otro río que creas que debería estar en esta lista? Cuéntamelo en los comentarios. Gracias por vernos y hasta la próxima. Adiós.